Sí, Padre. Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Un gusto estar con usted nuevamente, poder dirigirme y compartir con usted estas enseñanzas de cada semana, aunque estos días no hemos estado muy fieles con la enseñanza. Hemos tenido algunas complicaciones para poder llevar a cabo la entrega habitual de cada semana, pero me disculpe. Vamos a intentar en esta hora llevar a cabo la grata tarea de poder compartir con usted esta enseñanza. La lección de hoy que vamos a estar mirando tiene por título El propósito eterno de Dios para la Iglesia. Y la escritura se encuentra en Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 3. Vamos a leer hasta el verso 6. Y dice así en el nombre de Jesucristo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Gracias, Señor, le damos. Padre bueno y santo, oramos que su bendición esté sobre nosotros hoy. Bendiga cada vida, cada corazón, Señor, que viene necesitado, Señor, de su presencia, de su manifestación en nuestras vidas, que opere, Señor, la gracia de Dios para darnos a conocer las maravillas que hay en su palabra, en buscar su rostro, su presencia, Señor, a través de nuestras oraciones. Oramos que venga sanidad de alma, de cuerpo y de espíritu para nuestras vidas, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, a quien le damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Amén. El propósito eterno de Dios para la Iglesia. Dios tiene un propósito eterno, maravilloso, porque este propósito eterno nos hace a nosotros participantes de una bendición eterna, porque la obra de Dios es eterna, Él es eterno, y nos ha dado a nosotros esta hermosa bendición en Cristo de ser parte de la iglesia de Dios. Entonces, vamos a estar mirando en esta hora la enseñanza de este propósito eterno que Dios tiene para la iglesia. Dios le da un fundamento eterno a la iglesia desde el principio, como dice la carta aquí, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo en lugares celestiales. Verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto fue planeado antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin manchas delante de Él. El propósito de Dios es tener una iglesia santa para su gloria, una iglesia apartada para su gloria.
en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nos hace acepto por medio del amado, como dice en el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces aquí hay bendiciones gloriosas para nosotros. Es que primero que Dios nos bendijo en los lugares celestiales, o sea, Dios nos bendijo desde el principio, antes de la fundación del mundo, dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo, ya teníamos la bendición de Dios, a los que futuramente seríamos su iglesia, su pueblo, su remanente. Encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, encontramos que Jesús tiene un diálogo con los discípulos preguntándole quién es Él, quién dice la gente quién soy. Luego le pregunta a ellos y Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, lo que te ha sido revelado no te lo reveló carne ni sangre, entonces, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí habla futuro, edificaré, porque aún no está la iglesia, pero acá vemos que la iglesia está en el plan de Dios antes de la fundación del mundo, porque el Señor nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos participantes de la iglesia de Cristo, a través de Cristo alcanzar la redención, alcanzar la comunión con Dios, porque estaba rota esa comunión. Los hombres sin Dios estamos en pecado y en condenación de muerte. Cuando venimos a Cristo, a través de su sacrificio, nosotros nos hacemos aceptos en el amado, como dice verso 6, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando Jesús es bautizado, la voz que da testimonio de Jesús dice en el cielo, esto es Dios hablando, dice, he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios se complace en Jesús, de su pleno agrado el Señor. Entonces, toda bendición que viene a los hombres viene a través de Jesús, su amado, porque los hombres hemos sido contumaces, rebeldes, cada uno haciendo lo que bien le parece. Estamos contaminados de pecado, de decadencia moral, y necesitamos redención, necesitamos justificación ante Dios, y los hombres no podemos alcanzarla. No hay ninguno que pueda alcanzar justificación delante de Dios sino por medio de Jesucristo. Por eso las bendiciones espirituales que el Señor nos da, dice que en los lugares celestiales desde el principio de la creación, ahí están esas bendiciones para nosotros. Nos bendijo en Cristo según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y cómo si estábamos en pecado? Es porque Él ya tenía este plan. Jesús a través de su muerte santificaría a su pueblo, a todo, como dice el Evangelio según San Marcos, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y el que no cree ya ha sido condenado, dice. Tenemos que tener entonces en la bendición de venir a Cristo. El Señor preparó la iglesia, diseñó de modo que todos pudiéramos venir a ella, todo aquel que le crea al Señor, para que todo aquel que crea tenga vida eterna.
Vamos a ver, Jesucristo, el fundamento de la iglesia desde la eternidad. Sobre esta roca fundaré. Es el fundamento, Cristo. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. El plan eterno de Dios dispuesto para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el Señor hizo una obra gloriosa a través de Jesucristo, nos adopta como hijos suyos, dice San Juan, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, y a todo aquel que le recibió, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Todo aquel que creyó en él, que le recibió como su Salvador, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, este es el propósito eterno de Dios en la iglesia, desde el principio, salvar y rescatar lo que se había perdido, como dice Jesús. El Hijo del Hombre no viene sino para salvar y rescatar lo que se había perdido. Esto es porque declaraba esto porque los fariseos, maestros de la ley, creían que la salvación ellos la tenían adquirida por su derecho de sacerdocio, de santidad, de pureza, de dedicación, y ciertamente la obra de sus manos no era tan justa, y lo vemos todo el desarrollo que hay, aunque el plan del sacrificio de Cristo es también desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo. Dios deja que se desarrollen las voluntades humanas, los celos, las envidias, las malas acciones que le inventaron al Señor, acusaciones, y se quedó en evidencia el pecado y la maldad del hombre en los sacerdotes mismos, en los fariseos, en los maestros de la ley. Y fue crucificado por voluntad de Dios, pero los hombres desconocían eso. Estaban llevando a cabo su acción perversa en maldad natural, como vemos la maldad en el mundo, producto de las guerras, producto de los intereses humanos. Se produce mucha maldad en el mundo, y muchos preguntan, no pocos, ¿dónde está Dios? Y culpan a Dios. Es que Dios hace estas cosas, ¿por qué las permite si existe? Dicen. Y la condición es que la maldad queda en evidencia de los hombres, porque los hombres somos malos. Si no sujetamos nuestra conducta a la gracia, al poder de Dios, al Espíritu Santo, tenemos solo maldad. Por eso dijo el Señor, si vosotros siendo malos dais buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más nos dará vuestro Padre? Porque el Señor es bueno, pero Él es bueno en bondad absoluta. Su disposición, su voluntad es bondad. Vea que nos salvó según el puro afecto de su voluntad. Nos escogió en Cristo, nos bendijo en Cristo, y nos adoptó como hijos en Cristo, por el puro afecto de su voluntad. No hay otra acción ahí, sino que solo bondad. Los hombres, sin embargo, tenemos intereses propios, planes propios, acciones malas intenciones, y ahí se va multiplicando la maldad. Y la iglesia de Jesucristo
viene a ser nuestra... la redención la tenemos en Cristo, pero la iglesia viene a ser el ente sanador, el ente que reúne al cuerpo de Cristo y lo sana, lo restaura, lo libra de la condenación y de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, como dice el apóstol San Pablo en Romanos. También Jesucristo ha venido para darnos vida y vida abundante. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la bendición está en Cristo, y esas bendiciones fueron otorgadas en los lugares celestiales al principio, y Dios las dispuso, y ahora se muestran en la obra de Cristo, que vino a deshacer toda obra del enemigo. El plan eterno de Dios para su iglesia es tener una iglesia santa, pura, sin mancha, una iglesia gloriosa, victoriosa, una iglesia cimentada en amor, en entrega, en buenas obras, no para salvarnos. Si él ya nos salvó, Él hizo todo eso, porque nosotros no hay nada que podamos hacer para ser salvos, nada. Cristo lo hizo todo, Jesús, las bendiciones son en Él. Si esto es maravilloso, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con las bendiciones espirituales, que son estas sino la sanidad del alma, de la mente. La conducta del hombre es transformada por medio de la transformación de nuestro entendimiento. Cristo vino y nos transformó, nos sanó, rompió las ataduras, las cadenas que nos ataban al pecado, a la maldad, a la corriente de este mundo. Nos liberó el Señor con toda bendición del Dios eterno, y nos escogió para hacernos hijos suyos, para adoptarnos hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad, porque Dios lo quiso así, y para que en conclusión toda esta obra sea la bendición para la gloria de su nombre. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces todo esto tiene un propósito, que Dios sea glorificado, que nosotros glorifiquemos a Dios, que seamos agradecidos, que estemos contentos de decirle gracias, Señor, porque nos has rescatado, Señor, has salvado nuestras vidas. El Señor Él es el bendecido, Él es el bendito, porque Él es el Hijo amado, aquel en el cual Dios tiene complacencia, como dice cuando Jesús se bautiza en el Jordán por Juan el Bautista. Una voz de Dios en el cielo se oye que dice, he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios se complace en Jesús, tiene completo agrado de Jesús, su obra le agrada, porque Jesús es sin pecado, es el hombre sin pecado, sin falta, sin tacha. Podríamos decir alguno, bueno, que era Dios en él, pero no es eso, es que él se sujetó porque era plenamente hombre. Tuvo que huir cuando lo quisieron matar cuando niño. Herodes tuvo que huir a Egipto. El ángel despertó en sueño por ahí y le dijo a José, vete a Egipto, porque querrán matar al niño. Fue hombre
llevado a la muerte a través de confabulación. Le inventaron cargos, porque aún la justicia humana, romana, lo liberó porque lo declaró inocente. Pilato dijo, no hallo culpa en él. No hay culpa en este hombre. He aquí el hombre, dijo. Y lo quería liberar. Pero la multitud, los sacerdotes se habían confabulado, los hombres, la maldad del hombre, la obra del hombre, la vida del hombre, y busca un culpable. Somos nosotros los culpables. Cristo es puro afecto y buena voluntad para con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. La iglesia es el propósito eterno de Dios, es rescatar y salvar lo que se había perdido. La creación de Dios, el hombre, el ser humano, se corrompió a lo sumo, la maldad lo llevó a la muerte, a la oscuridad, a la tristeza, a la amargura, a la esclavitud de vicios diversos, malas acciones, deseos corrompidos. Pero el Señor nos vino a liberar porque nos bendijo en Cristo. Toda bendición entregada a Dios en Cristo ahora pasa a los hombres, y nosotros constituimos ahora estos hombres rescatados, lavados, la iglesia de Cristo, y seguimos siendo suyos, la iglesia. También el Señor le da a la iglesia una identidad, la iglesia de Cristo. La identidad es que nos dice lo que somos. El Cristo es celestial y su carácter es divino, puro, santo, glorioso. Y la iglesia del Señor también, porque ahora es su posesión. Y Él nos bendijo, Él nos santificó. Y ahora esta iglesia que está movida por el Espíritu Santo de Dios, une a los miembros en Cristo y nos une en amor y nos une en fraternidad y nos liga con una unión espiritual gloriosa. Y por eso nos llamamos hermanos, porque tenemos un mismo Padre que está en los cielos, y Él ha enviado su Espíritu Santo para llenarnos por medio de Cristo en su iglesia, santificarnos, guardarnos, librarnos, ayudarnos, sanarnos. El Señor ha hecho muchas cosas buenas para nosotros, y nosotros en la humanidad hemos hecho muchas cosas malas, y una vez habiendo sido llenos de la bendición de Dios, entonces podemos deleitarnos en la bendición que Dios nos ha dado, una iglesia gloriosa que nos sacó de tinieblas, de oscuridad, de ignorancia, y nos trajo sanidad a la mente, al alma. Dice verso 8 en adelante, dice Efesios
1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Nos hizo sabios e inteligentes, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El hombre insensato no entiende esto. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como en las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él determina por su voluntad bendecirnos ahora. El cumplimiento lo determinó antes de la fundación del mundo y lo lleva a cabo en este tiempo, en el cumplimiento de los tiempos, en la dispensación, esta dispensación de la gracia de Dios sobre nosotros, que nos ha dado gratuitamente salvación, perdón de pecado, remisión de culpa, absolución. Nos liberó el Señor. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Toda esta obra es para que sea Él alabado, glorificado, bendito sea el nombre de Jesús. En Él también vosotros, verso 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es el anticipo de la redención que nosotros tenemos en Cristo. Ahora somos posesión suya, somos posesión de Dios, somos pertenencia suya, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Por eso entramos con alabanza, glorificamos su nombre, porque el Señor es bueno. Él ha hecho esta bendición de la iglesia eterna, el propósito eterno en la iglesia para salvación de los hombres por medio de Jesucristo. Esta no es una iglesia cualquiera, es la iglesia de Jesucristo, fundada sobre la roca, sobre su cimentada sobre su sacrificio, sobre su palabra, la bendición del Espíritu Santo, la redención de nuestras almas que estaban en cautiverio por el pecado, la maldad, heridos de muerte. Ahora tenemos vida en Cristo. Ahora tenemos vida en Cristo por esta obra, el propósito de la iglesia, sanar, salvar, rescatar, por el puro afecto de su voluntad, por el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, santo, bendito es el nombre de Jesús. Vamos a ver, ya para ir terminando, la operación que en los aspectos que el Señor nos bendijo en nuestra vida por medio de Jesús. Hemos recibido bendición para nuestras vidas y para todo aquel que crea en su nombre santo y que venga a la presencia de Dios arrepentido. Venid al Señor todos los que estáis cargados y trabajados. Venid a mí, dijo el Señor,
porque yo los haré descansar. Con esto terminamos, a ver 4 principios en que opera la salud de Dios en nuestra vida, la salud que el Señor nos dio, del rescate que hizo por medio de esta iglesia planeada desde el principio y que el Señor dijo que edificaría sobre su nombre, sobre su roca, sobre su existencia, sobre su esencia, sobre su poder, su autoridad, su dominio, su majestad, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Obvio, si nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora tenemos vida en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro, por medio de su obra. Glorioso propósito de Dios para la iglesia, propósito eterno, para salvación eterna, para rescate eterno, para remisión eterna. Verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Nos redimió la culpa, el pecado. Primera principio de salud para nosotros por medio de esta iglesia gloriosa. Nosotros llevamos el mensaje. Todo lo recibimos por medio de Cristo, porque las bendiciones son por medio de Jesús. La iglesia excelente que nos reúne, pero las bendiciones son por medio de Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Pues Dios nos bendijo en Cristo con todas las bendiciones en los lugares espirituales, en los lugares celestiales. Versos 4 y 5. Santidad. Nos dio santidad. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y Él nos da santidad. Dice, nos escogió, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Los que estábamos perdidos, los que no teníamos salvación, estábamos en condenación por causa de nuestro pecado, fuimos entonces escogidos por Dios antes de la fundación del mundo y nos designó o nos predestinó o nos eligió para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Ahora somos hijos, somos santos, hijos de Dios, por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El amor de Dios nos redimió, nos salvó, nos rescató, nos capacitó. Lo leímos, verso 8, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nos reveló su misterio glorioso a nosotros, los pequeños. Él desechó a los sabios y entendidos y nos reveló a nosotros estos misterios gloriosos de la redención, la salvación por medio de Jesucristo. Y puso en nosotros sabiduría de lo alto, sabiduría celestial, por medio de Jesucristo. Versos 9 y 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Nos dio a conocer este misterio de su voluntad, que Él en su beneplácito, Él, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, Él se dispuso, nadie le aconsejó, nadie le dijo, Él se dispuso porque Dios es bueno. De reunir todas las cosas en Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cumplido el tiempo, reunió todas las cosas, las promesas hechas de Dios, se dispuso a bendecirnos, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. También nos bendijo en la promesa hecha en Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Reunió todas las cosas el Señor, de las que están en los cielos y en la tierra. Y entonces nos bendice ahora a nosotros. En él asimismo tuvimos herencia, verso 11, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Esto es para la gloria de Dios, el conocimiento que nos ha dado, la bendición que nos ha dado, el propósito de la iglesia eterno, el propósito eterno de la iglesia del Señor nos ha dado a conocer a nosotros y nos ha hecho ser partícipes de esta bendición eterna. El Señor está con nosotros. El Señor vino a salvarnos, a rescatarnos, a sanarnos, a libertarnos, a romper cadenas, a dar entendimiento, a dar inteligencia, sabiduría, temor de Dios, presencia de Dios, fuego del Espíritu Santo. Oremos en el nombre de Jesús dándole gracias por esta bendición. Padre, le damos gracias la hermosa presencia de su Santo Espíritu, su santa palabra que nos ilustra, que nos ilumina, que nos enseña, que nos instruye, que nos libera, Señor. Gracias, Padre, por encender en nosotros el amor genuino de buscar su presencia, de clamar a usted, Señor, que nos libre del mal y que nos alumbre con la luz de Cristo y nos bendiga, Señor, se haga efectiva, Señor, la bendición celestial en nuestras vidas, nos libere, Señor, de este paso de dificultad, un breve tiempo, porque iremos a la eternidad con usted, Señor. Damos gracias pidiendo la bendición en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, a quien le alabamos, le bendecimos, le glorificamos. Amén. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos, el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana si el Señor así lo permite. Maranata, Cristo viene.